Un cordial saludo. Mi nombre es José Adolfo Pinto Gómez y presento este informe académico audiovisual en el marco del doctorado de educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas. El título de mi investigación desarrollada a través de Atractis es Análisis cualitativo de datos textuales con el ensayo Madiza. Esta presentación corresponde a la actividad sumativa número 3 realizada en noviembre del 2025. El propósito de esta investigación es analizar las experiencias de estudiantes en la fase de ensayo didáctico, identificando fortalezas, dificultades y aprendizajes colectivos. Preguntas que desarrollaron el proceso de investigación: ¿cómo vivieron los estudiantes la fase de ensayo didáctico y en términos de participación, evaluación y trabajo colaborativo? ¿Qué tensiones y oportunidades emergieron en la dinámica grupal en la relación con los docentes? ¿De qué manera estas experiencias aportan a la construcción de competencias docentes iniciales? El contexto del proyecto de investigación entonces se desarrolló con base en documentos narrativos elaborados por los participantes de la fase, analizados mediante Atractis para construir categorías, redes semánticas y triangulación de hallazgos. Dentro de la construcción teórica mediante análisis de matricial encontramos los siguientes pasos desarrollados en este proceso. El primero era descomprimir la carpeta de documentos primarios y renombrarla como ensayos con Madiza. Un segundo paso se incorporaron los archivos al proyecto desde la pestaña inicio usando la opción agregar documentos. En esta primera imagen que vemos encontramos ahí cuántos documentos fueron cargados, ¿cierto? Y el proceso de memos que se hizo en esa primera fase de trabajo. Y el tercer paso es la construcción teórica. Se realizó codificación abierta y deductiva con los documentos, generando citas y códigos que fueron organizados en una matriz categorial, jerárquica, subcategorías, categorías y metacategorías. Entonces esta segunda imagen nos está marcando, aquí vemos los documentos, en esta segunda columna de izquierda hacia derecha vamos a encontrar esas metacategorías y en la tercera columna vamos a encontrar las categorías, ¿cierto? Y en esta, en las otras vamos a encontrar la densidad, ¿sí? Vamos a encontrar los grupos que se formaron y el enraizamiento, que es la columna que está ante la densidad. Para eso es muy importante tenerlo en cuenta para el proceso de triangulación y validez. Entonces se aplicaron análisis exploratorios, nubes y listas de palabras, ya que había que verificar dentro del enraizamiento y la densidad las palabras excluir o incluir palabras, ¿sí? Para las tablas de concurrencia. Y redes semánticas, constatando fuentes teóricas para consolidar el modelo interpretativo de este proceso. Triangulación de análisis. La comparación de fuentes. Se contrastaron narrativas de distintos estudiantes para identificar coincidencia y diferencias. Entonces, en esa primera imagen que vemos en esta diapositiva, encontramos ese texto donde empezamos a codificar, ¿sí? Cada uno de esos contrastes de coincidencia y diferencia de lo narrativo en cada uno de los documentos. Triangulación teórica. Se relacionan los hallazgos con literatura sobre inclusión, colaboración y evaluación equitativa. Entonces, dentro de esta triangulación se hace ese proceso de metacategoría, de categoría a través de cada uno de los códigos. Lo visualizamos también en esa primera imagen, desde la margen derecha hacia la izquierda vamos a encontrar herramientas de Atractis. Entonces dentro de esta herramienta nos facilita eso, excluir, incluir palabras a través de nubes, explorar, ¿cierto? Esa tabla de concurrencia, identificar y argumentar o asignar esos códigos en cada uno de los documentos para confirmar patrones. Entonces también a través de esta confirmación de patrones podemos generar las redes semánticas para visualizar las relaciones entre categorías. Matriz categorial del análisis.
Entonces, dentro de la matriz categorial del análisis tenemos que encontrar y vamos a orientarnos y enfatizar lo que es la metacategoría y las categorías. Encontramos en la imagen que acompaña la diapositiva a mano derecha que está la metacategoría señalada con azul que se llama aprendizaje. Y esa metacategoría comprende 3 categorías que hacen relación entre ellas, como es creación de estrategias, que es la primera categoría de esa metacategoría, valga la redundancia, y la categoría uso de herramientas tecnológicas y la categoría autorreconocimiento. Dentro de esa misma columna de la margen izquierda encontramos la metacategoría estrategia y uso de tecnología, y dentro de ella, si le damos clic ahí, vamos a encontrar la categoría aplicación de ambientes combinados, categoría creación de estrategias y categoría circunstancias personales. Y hay otra categoría que es evaluación educativa, que estamos encontrando dentro de la misma columna donde están las metacategorías, y está la categoría ambientes de trabajo, categoría de confianza y categoría motivacional. Entonces, estas categorías y estas metacategorías van conformando todo ese proceso de concurrencia que debe existir entre los términos, y va también enriqueciendo el enraizamiento y la densidad. Dentro de la red semántica, la relación educativa, vamos a evaluar esta red semántica que se elaboró. Entonces la red muestra que la relación educativa es el eje central del análisis conectado con la fase del proyecto, con los ambientes de trabajo, con los compañeros y con las percepciones que existen dentro de esa relación de trabajo del proyecto de investigación. Dentro de la fase del proyecto encontramos que donde se configuran las interacciones pedagógicas, los ambientes de trabajo que condicionan la calidad del vínculo, los compañeros como actores claves en la construcción colaborativa y las percepciones de pocos responsables que revelan tensiones en la distribución del compromiso. Esta estructura evidencia que la relación educativa es dinámica, influida por el contexto, los vínculos y las responsabilidades compartidas. Entonces vemos en la imagen el centro es esa metacategoría relación educativa, y vemos las 4 categorías alrededor de ellas, cómo se relacionan con la metacategoría que es la principal. Dentro de relaciones emergentes, según enraizamiento y densidad, la tabla evidencia que ciertos códigos presentan alto enraizamiento. Entonces vemos que en enraizamiento primero encontramos las metacategorías, después encontramos las categorías, vamos de izquierda hacia derecha, y después de las categorías encontramos el enraizamiento, y después del enraizamiento va la densidad. Y es importante resaltar que en el enraizamiento nos podemos de forma descendente o ascendente identificar cuál es ese enraizamiento con diferentes términos. Una sola categoría o una metacategoría puede tener un enraizamiento de 5 o 7, ¿cierto? De acuerdo a la tabla de concurrencia. Cuando vemos baja densidad, cuando hay pocos vínculos con otros códigos, los que revelan fragmentación o escala de articulación conceptual. Tensión principal, pocos vínculos con otros códigos, lo que revela fragmentación o escasa articulación conceptual. Dentro de la tensión principal, los códigos más frecuentes no siempre están conectados entre sí, lo que sugiere contradicciones entre lo que se vive y lo que se interpreta. Estas contradicciones entre recurrencia y aislamiento semántico refleja tensiones en la experiencia educativa, se repiten los problemas, pero no se integran en una narrativa común. Relaciones entre códigos, coocurrencias significativas. Entonces la imagen evidencia cómo ciertos códigos aparecen juntos en múltiples citas, revelando vínculos temáticos. Dentro de esos vínculos temáticos relevantes que vemos en esa diapositiva, encontramos la participación ocurre con la puntualidad y la responsabilidad, lo que indica que el compromiso estudiantil está asociado a la gestión del tiempo. La evaluación se vincula con colaboración y circunstancias personales,
mostrando que los estudiantes relacionan el juicio académico con el texto individual. La comunicación aparece junto a ambientes de trabajo, reflejando que el tipo de entorno influye en la interacción entre pares. Estas concurrencias permiten identificar núcleos temáticos y tensiones recurrentes en la experiencia educativa. Entonces, ese es el proceso que se hace en Atrasti y se está explicando a través de esta imagen. Codificación axial, relaciones entre códigos. La codificación axial permite vincular códigos entre sí, organizando la información en torno a propiedades, causas y efectos. En esta red se observa cómo conceptos como práctica, evaluación, estrategias y autorreconocimiento se conectan jerárquicamente, revelando lo siguiente. Entonces, las que están en colores son esas categorías que están relacionadas entre sí. Entonces, primero encontramos unas relaciones causales, y esas relaciones causales son cumplimiento y confianza, propiedades compartidas, como ejemplo estrategias, pedagogía y realidad. Dentro de núcleos y temáticos que se vinculan en esta red, se articula el aprendizaje con la experiencia personal, y esta estructura muestra cómo los códigos dejan de ser aislados y se integran en un modelo explicativo coherente. Entonces vemos a través de la imagen, como digo, estos colores son la codificación axial, o sea, las categorías, las que se relacionan con otros códigos para generar, ¿cierto?, esas relaciones causales o de núcleos temáticos en el desarrollo de la investigación. Codificación selectiva. Entonces, la codificación selectiva permite integrar los conceptos más significativos en torno a un eje central. En esta diapositiva vemos que la red, ese código principal o ese nodo principal es el autorreconocimiento. Entonces, a través del autorreconocimiento articula atributos personales y valoraciones que emergen de los testimonios. Se asocia con responsabilidad, colaboración y mejora progresiva. Contrasta con nerviosismo también, con la impuntualidad y con el rezago. Funciona como síntesis interpretativa de la experiencia formativa. Esta codificación también revela cómo los estudiantes contribuyen identidad y sentido a partir de sus vivencias en la fase del proyecto Comadiza. Entonces lo vemos ahí, autorreconocimiento, causas, ¿cierto? Pero hay que resaltar que aquí estamos relacionando solo el autorreconocimiento como esa codificación selectiva que permite integrar esos conceptos más significativos en torno a un solo eje. Síntesis del proceso analítico. Dentro de ese proceso analítico podemos argumentar la siguiente síntesis. La primera, se cargaron y organizaron los documentos en Atlas-T, iniciando el análisis textual. Segundo, se aplicaron codificaciones abiertas, axiales y selectivas, generando una matriz categorial jerárquica. Una tercera síntesis, se trianguló la información mediante nubes de palabras, concurrencias y redes semánticas. Una cuarta, los hallazgos revelan tensiones entre exigencias académicas y condiciones personales y valoran el trabajo colaborativo como estrategia de formación docente. La quinta, el proceso permite construir un modelo interpretativo sólido, ético y situado. Última síntesis, la experiencia analítica evidencia que el trabajo en equipo requiere sensibilidad y estructuras colaborativas. Reflexión crítica frente al proceso desarrollado con Atlas-T. El proceso de análisis Atlas-T me permitió organizar y vincular los testimonios de manera rigurosa, integrando codificación abierta, axial y selectiva para construir un modelo interpretativo sólido. Limitaciones. La fragmentación inicial de los datos y baja densidad entre algunos códigos mostraron dificultades para articular narrativas comunes. Además, el número limitado de documentos exige cautela al generalizar los hallazgos.
Aprendizaje personal. El uso avanzado de herramientas como matrices, coocurrencias y redes semánticas fortaleció mi capacidad analítica y me enseñó que el rigor técnico debe ir acompañado de sensibilidad ética y escucha activa. Muchísimas gracias por escucharme, por interpretar cada uno de mis palabras a través de esta exposición.